Quiero hablarte del año santo, del año jubilar, por lo menos darte algunas pinceladas. Tú sabes que este 2025 el Papa Francisco ha convocado a un año jubilar ordinario. A partir del año 1300 el Papa Urbano VIII convocó al año jubilar, tal como nosotros lo vivimos y lo conocemos ahora. Y allí, en esa bula, ese documento que se da a conocer para manifestar el año jubilar, advertía que los años jubilares se convocarían cada 100 años. Pero en el año 1350 el Papa Clemente decide convocar un nuevo año jubilar, es decir, no aguarda los 100 años, sino que a los 50 años convoca un año jubilar, poniéndose más bien en la línea de los años jubilares del pueblo de Israel, que según el libro del Levítico, que traía las normas, indicaba que debía ser celebrado cada 50 años. Pero en el siglo siguiente van a pasar a decidir que los años jubilares serán cada 25 años. Y esta es la forma en que lo estamos celebrando nosotros hoy. Los jubileos ordinarios son cada 25 años. Los jubileos extraordinarios están más vinculados a fechas o acontecimientos que el Papa visualiza como muy importantes para que la comunidad cristiana reciba esta gracia extraordinaria que tiene que ver con la indulgencia. ¿Qué es entonces un jubileo? Un jubileo es un tiempo de gracia sobreabundante. Quiero tratar de explicarme un poquitito en esto. ¿Qué es lo que va a aparecer en este tiempo? Van a aparecer dos realidades opuestas. Va a aparecer por un lado el pecado, se va a hacer referencia al pecado, pero también se va a hacer referencia a la gracia. Y podríamos decir, siguiendo esta línea de un tiempo de gracia sobreabundante, que San Pablo dice en una de sus cartas, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Decimos que este es un tiempo de gracia sobreabundante, que la Iglesia nos dispensa. ¿Y por qué lo hace? Porque el Señor dijo a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. De tal manera que este poder de atar y desatar hace que la Iglesia tenga una potestad para, en este tiempo, hacer presente una verdad que ya está en la Escritura, que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso, el jubileo nos invita a recibir los bienes sobreabundantes de la Pascua de Cristo, sobreabundantes. A veces vivimos en un mundo en donde quedamos prisioneros de una mirada que repara demasiado en el mal del mundo, en las cosas que no andan bien, y a veces parece como si el bien no existiera o no tuviera fuerzas. Pero vayamos al final del Evangelio de San Juan, a modo de recordarlo, qué cosas el Señor promete que estarán presentes y que expresan claramente esta sobreabundancia de la Pascua de Cristo que se ha realizado entre nosotros. Por ejemplo, allí en esos capítulos finales de San Juan, después del capítulo 13, se habla de un amor hasta el extremo. Es decir, el Señor ha decidido entregarse por nosotros y esa vida suya lo llevó a una serie de consecuencias y decidió vivirlas hasta el fin, es decir, con todas las consecuencias que tuviera el entregarse y el amar así. Por eso enseña en ese capítulo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este amor hasta el extremo está presente en el mundo y es un bien sobreabundante de la Pascua de Cristo. Es decir, hay un amor más grande que siempre es capaz de rescatar del mal y ese está presente en medio de nosotros. De hecho, cuando entramos en un año jubilar experimentamos este amor más grande, porque esos pecados que habitualmente nosotros confesamos en el confesionario y que recibimos ese perdón, dejan nosotros como un residuo que no es pecado, pero que tiene que ver con que ese mal que hemos cometido muchas veces genera desórdenes y realidades
que es necesario reparar, lo que llaman el reato de culpa. ¿Y cómo es que se limpia ese reato de culpa? Bueno, se limpia por penitencias, se limpia por enfermedades, se limpia por contrariedades, o se purifica en la vida eterna, en el purgatorio. De manera que es una realidad que hay que purificar. Y la Iglesia en el Año Santo viene con un perdón sobre estas realidades. Podríamos decir, un bien sobreabundante de la Pascua de Cristo, que la Iglesia como esposa de Cristo que es, hace presente en el mundo. Pero además de este amor hasta el extremo, está presente en el mundo el amor fraterno. Es decir, Cristo nos ha enseñado que ahora el amor divino está presente en el amor humano. Cuando Jesús le dice a los discípulos, ámense unos a otros como yo les he amado, les está diciendo que ahora hay una medida del amor, que no es solamente el amor humano, no es solo lo que nosotros podemos, sino que ahora ese amor divino suyo está en nosotros, porque se nos ha dado el don del Espíritu Santo. Y aquí viene el tercer elemento, el Paráclito. Por eso Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado, porque se nos va a dar el amor con el que es posible vivir este mandamiento que nos pide del amor fraterno. Y finalmente el don de la paz. El Señor nos concede un don que el mundo no puede otorgar, que es una paz que tiene su origen en Él, que ha reconciliado todo en Él. De allí que esta obra de Cristo, que aparece muy linda, muy bien presentada, muy, diríamos, de mucha admiración para nosotros en el Evangelio según San Juan, nos habla de perdón, nos habla de misericordia, nos habla de reconciliación, nos habla de indulgencia. ¿Por qué? Porque el Señor es el portador de ese año de gracia que estaba prometido tantas veces y que los israelitas habían querido vivir con otras características cada 50 años. Y que cuando comienza la vida pública del Señor, Él lo hace presente porque dice allí en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado. Y comienza a manifestar las cosas que acontecerán por esta presencia suya. Y finalmente dice, un año de gracia del Señor. De manera que este año de gracia del Señor es el que hace presente la Iglesia cuando toma la decisión de anunciar un año santo, un año jubilar. Y así, como en el año 1300 aquel Bonifacio VIII convocó a la Iglesia para vivir un año jubilar, debido a que había como una suerte de clamor popular, dicen los biógrafos. Hay un cardenal que cuenta en una serie de crónicas lo que acontecía, estaban en el año 1300, para pasar de un siglo a otro, la gente tenía como una suerte de inquietud, de temor, y había allí como una suerte de querer recibir un perdón especial. Y aunque el 1 de enero de ese año esto no se puede lograr porque el pueblo va a San Pedro y el Papa no estaba allí, pero el día de la procesión del lienzo de la Verónica, cuenta este cardenal Stefaneschi en esa crónica suya, que en aquella procesión, en presencia del Papa, se levantó un nuevo gran fervor popular para pedir una indulgencia plenaria. Y a partir de allí el Papa estudió los antecedentes y buscó ¿qué cosa? Un instrumento. Cómo concretar en algo esto que aparece allí. Y entonces se convocó a ese año santo, a ese año jubilar. Y este Papa que deja establecido que los años jubilares se celebrarán cada 100 años, allí cuando pone las condiciones, porque todo año jubilar tiene unas condiciones, pero fundamentalmente hay cosas que son centrales e importantes. Hay que peregrinar, la peregrinación es un elemento central de un año jubilar. Podríamos decir que es el elemento antiguo más constitutivo del año jubilar, porque la puerta santa, esa que se abre, y esa que en algunos lugares se abre una sola vez en el año, como puede ser en San Pedro, como puede ser en otras grandes catedrales del mundo y basílicas, va a ser posterior, esta del cruzar en umbral, esa puerta santa,
es un elemento que aparece luego, pero la peregrinación y el peregrinar está desde los comienzos. Lo mismo que el estar vinculado a las reliquias, en este caso a ese lienzo de la Verónica. ¿Y qué es lo que va a decir este Papa Bonifacio VIII? Va a decir que entrarán los fieles en las dos basílicas mencionadas, en San Pedro y en San Pablo, con reverencia y verdaderamente arrepentidos y confesados. Y aquellos que verdaderamente se arrepienten en este 100º año presente y en cualquier 100º futuro, ven que aquí están los 100 años, dice no solo el perdón completo y muy grande, sino también muy completo de sus pecados. Aquí podríamos decir que se establece la indulgencia a partir de esta expresión. Dice que 2 millones de peregrinos visitaron Roma ese año a partir de esto. Y 50 años después, el Papa Clemente VI convoca un año jubilar, pero entonces sigue la tradición judía. El libro del Levítico, en el capítulo 25, especialmente te recomiendo que lo leas, nos va a enseñar cómo el Dios de la Alianza le dice a su pueblo, a quien le ha entregado una tierra, cómo debe vivir en esa tierra, cuáles son las reglas de esa tierra. Porque en el fondo, el Señor de la tierra es Él. Y por eso, así como existe el sábado, que es el día del descanso, que es un día en honor del Señor, que es un día en donde el pueblo de Israel descansa también como un modo de dar culto al Señor, ¿verdad? Solemniza ese acontecimiento del sábado, descanso, sabbath. En el libro del Levítico, Moisés le pide al pueblo que cada 7 años haya un año sabático, es decir, un año de descanso. De manera que no solo va a estar el sábado, sino este año sabático, este año de descanso. Y en ese año de descanso el pueblo no va a poder segar, ni va a vendimiar, ni va a quitar los frutos de las vendimias, sino que será un año de completo descanso para la tierra. El Señor es quien ha dado la tierra. Y ahora pide que a esa realidad de culto que se le tributa se vincule también estos dones que Él mismo ha dado al pueblo, a la tierra. De forma que este año sabático, este año cada 7, el 7º año, será un año de fiesta, de santificación. Al 7º día, al 7º año. Y luego allí, en el mismo libro del Levítico que léelo, el capítulo 25, es muy interesante de leer, dice que cuando lleguen al año 49, celebren un año más, el 50, y a este año le llamarán Yobel, de donde proviene la palabra jubileo, Yobel. Y que ese Yobel, ese jubileo, se iniciará con el sonido del shofar, de ese cuerno de carnero que los israelitas hacían sonar. Por un lado, recordando el misterio de aquel carnero, de aquel que cuando Abraham va a entregar a su hijo, ¿verdad? Van a sacrificarlo, Dios lo detiene cuando le ha preguntado el niño cuál será la ofrenda, qué es lo que vamos a sacrificar, le dice a su padre, y él le dice que Dios va a proveer. De forma que cada 50 años tiene que celebrar un jubileo, un Yobel, y en ese año 50 se dice que se van a condonar las deudas. Los que durante todo ese tiempo se hayan endeudados serán perdonados. Que los que hayan perdido las tierras las van a recibir nuevamente porque se va a restituir las tierras y finalmente se va a liberar a los esclavos. Son las condiciones para habitar la tierra, porque la tierra sigue siendo del Señor. Y por lo tanto, estas realidades, estas injusticias que de pronto se han cometido, o estos desórdenes que se han generado por pérdidas a lo largo de ese tiempo, serán reparadas. De manera que hay como una idea de volvamos a empezar, pongamos las cosas en este lugar. Dios nos da un año de gracia para que obedeciéndolo podamos reiniciar, podamos
arrancar desde allí, desde donde las cosas estaban según Dios lo hizo presente. Y en el 1470 el Papa Pablo II va a dejar los jubileos cada 25 años, que es tal como los conocemos nosotros hoy. Jubileos cada 25 años. El cuerno es el shofar que hacían sonar los israelitas para entrar en el año jubilar. Hoy lo hacen en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Tenía, según los entendidos, una serie de notas que tenían significados. Por ejemplo, se iniciaba ese sonido con una nota solemne, prolongada, que estaba vinculada con la llamada. Era la llamada del Señor a vivir este año. Luego, a esa nota solemne inicial le seguían 3 notas de longitud media, similares al sonido del llanto, que recuerdan la fragilidad humana y la necesidad de reflexionar sobre las acciones de la vida pasadas. Segunda nota del shofar. Y la tercera, que eran unas notas cortas y entrecortadas, 9 soplos cortos, tenía que ver con la importancia de estar vigilantes, es decir, de despertar del sueño espiritual. Así eran convocados los israelitas para celebrar el Año Santo. Nosotros cruzamos un umbral, la puerta santa. ¿Y por qué la puerta? Porque Jesús dice: yo soy la puerta, allí en el Evangelio según San Juan. En el año 1499, el Papa Adriano VI instaló en la Basílica de San Pablo, en la de San Pedro y Santa María la Mayor puertas, para que cruzando ese umbral se accediera a esa gracia del Año Santo, cruzar del pecado a la gracia. Por eso el Papa Francisco nos dice: la esperanza no defrauda. Y tratando de hacernos como una síntesis, dice: el jubileo es un momento de encuentro vivo con el Señor Jesús, puerta de la salvación. Diríamos, un momento de encuentro vivo con el Señor Jesús. Dado que la unión con Jesús es como el corazón mismo de nuestra fe, siempre hay posibilidad de una mayor unión. Por eso uno no puede decir: bueno, yo ya no tengo más para unirme al Señor, porque la unión con el Señor supone abandonar el pecado. La unión con el Señor supone abandonar las inclinaciones. La unión con el Señor supone abandonar los proyectos o los sueños que no provienen de Él. Y siempre hay posibilidad de ir a estar más en unión con Él. Por eso la comunión es un gran misterio. Es un gran misterio que en la Escritura se nos da testimonio para que comprendamos la grandeza de lo que aquí está. Dice en el Evangelio según San Juan, Jesús, capítulo 14, versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. De manera que se habla de ser morada de Dios. Esta idea de que cada uno de nosotros cristianos somos morada de Dios es una idea muy importante, porque esto es lo que ha dado como un valor muy singular al hombre y especialmente a su cuerpo. De hecho, los cristianos de los primeros tiempos eran tan cuidadosos con los fieles difuntos porque entendían que había sido morada de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 20, se nos dice, el Señor dice: vosotros en mí y yo en vosotros. Una vez más insiste sobre la comunión. De manera que el encuentro vivo con Cristo, tal como el Papa nos propone para este Año Santo, es un encuentro que tiene una importancia en la unión que tenemos con Él. De manera que no estamos hablando de una ideología, ni de un ideario, sino que hay una unión, una comunión, un encuentro vivo con Él, que debe ser personal, pero también debe ser comunitario, porque no ha querido el Señor
tratar con los 12 aisladamente, hablando un poco con Pedro, un poco con Santiago, otro con no, Juan, y así sucesivamente hablándoles a cada uno y dándoles una serie de indicaciones, sino que siempre los ha reunido, siempre los ha congregado. Y ese vínculo estrecho que el Señor crea entre esos discípulos suyos es ese mismo vínculo que tenemos nosotros hoy en la iglesia. Por eso Cristo es la puerta de la salvación. No reconocemos otra puerta. No hay otro nombre dado a los hombres. Así dice el Señor en el Evangelio según San Juan. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y esto comporta eso de poder ofrecer al hombre contemporáneo una esperanza viva del amor de Dios, que pueda sustentar al hombre en la esperanza, que lo sostenga, que le dé justamente al hombre la posibilidad de no caerse. Por eso el Papa en la bula, esta en la que convoca a este año santo, a este año jubilar, centrado en la esperanza, llama a las personas que vivan esta condición peregrinos de la esperanza, peregrinos de la esperanza. ¿Ven la importancia de la peregrinación? En el fondo sabemos bien que nuestra vida es una peregrinación, pero a veces perdemos de vista esto y creemos que permaneceremos en esta tierra para siempre. De manera que, peregrinos en la esperanza, el Papa nos recuerda que se nos ha dado una esperanza fiable, que esta esperanza fiable nos permite afrontar el presente, que es fatigoso, nos permite vivirlo para llegar a la meta, porque la meta es tan grande que justifica los esfuerzos del camino. La meta es tan grande que justifica los esfuerzos del camino. Por eso, peregrinar supone para nosotros ir detrás de esta esperanza que nos impulsa. Lo contrario que sería detenernos, acomodarnos, instalarnos. En cambio, la peregrinación tiene que ver con nuestra propia existencia. Ciertamente que hay un punto de partida, que los israelitas sentían el shofar, esa llamada solemne, y que nosotros hoy la vemos plasmada en esa puerta santa, en cruzar el umbral del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad. Es escuchar la llamada, esa llamada que tiene una dimensión interior, que se materializa en cosas exteriores. Peregrinar supone caminar, ir en dirección de una meta. Todo esto en la fe, es decir, en el lenguaje propio de la fe. Por eso Abraham oyó esa invitación: sal de tu tierra, sal de tu tierra. No solo abandona la tierra, sino también tu patria, tu familia, y ve a donde yo te mostraré. Este patriarca, que es el padre en la fe, nos muestra claramente también que la invitación del Señor a nosotros es a salir. Ciertamente que no hay que abandonar la familia, ni abandonar la casa, ni el país donde uno vive, sino que esto es una invitación a vernos libres de todas las ataduras que por el pecado nos hacen desordenadamente entender estas realidades, la familia, la patria, todas esas realidades que nos desordenan estas realidades y que en lugar de ser un lugar en donde vivimos, terminan siendo sobre nosotros un lugar en donde quedamos prisioneros. Por eso, esta es la invitación, este es el lenguaje de la fe. Todos queremos salir de la tierra del pecado y sus consecuencias. Y para ello debemos arrepentirnos y ponernos en el camino de la conversión. Tenemos que pedir perdón, tenemos que amar, porque en el fondo San Pablo dice, el amor lo perdona todo lo cree, todo lo espera, el amor nunca pasará. De allí viene en auxilio de nosotros que estamos arrepentidos la indulgencia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El jubileo es expresión y experiencia
de esta sobreabundancia de la gracia de Dios. Porque el pecado desanima, un pecado que inicialmente parece ser una cosa tan atractiva, luego nos deja con la sensación de que para salir de allí no sé por dónde, nos esclaviza porque afecta el ejercicio de nuestra libertad, recorta nuestro horizonte porque nos hace continuamente vivir en el aquí y en el ahora, nos amenaza porque muchas veces nos dice, si intentamos salir de él, que estamos perdiendo el tiempo, nos debilita y por eso muchas veces sentimos que no tenemos fuerzas para renunciar a él. Quiere detenernos o que vayamos en la dirección contraria a la meta. Por eso queremos salir, queremos cambiar, queremos abandonar la tierra del pecado. Hay que ponerse en camino, hay que peregrinar. La meta tiene siempre ciertos interrogantes para enfrentar, que a veces nos atemorizan. Por eso, ¿cuál es el fundamento y la posibilidad de este caminar con confianza, sabiendo que es una invitación del Señor? Es el corazón de Cristo. Está allí en el corazón de Cristo. Porque el corazón de Cristo es un corazón que perdona, que es indulgente. Que cuando le preguntan los discípulos si deben perdonar 7 veces, él dice 70 veces 7. Madre Teresa decía que lo más importante era tener un convencimiento doble, de que Él me ama y de que yo lo amo. Estar convencidos de su amor por mí y de mi amor por Él. Y si está este convencimiento, entonces ese vuelve un fundamento para este camino que debemos hacer. Porque el amor nos espera, el amor nos perdona, el amor nos libera y siempre nos da una nueva oportunidad. Por ello, el jubileo es expresión de este amor que nos anima a no bajar los brazos y a vivir como peregrinos de la esperanza, aún en el tiempo en que sabemos muchas veces esta esperanza se encuentra muy debilitada. Que Dios te bendiga. ¿Cómo ganar una indulgencia? Hay que visitar un templo, que en cada diócesis será decidido por el obispo del lugar. Al visitar ese templo hay unas condiciones. Habrá que arrepentirse de los pecados, confesarse, participar de la Santa Misa, rezar por las intenciones del Papa. Todas estas condiciones que son muy simples. Pero cuando vamos al templo, ir con la intención de pedir al Señor la indulgencia. Me decía una señora, yo me olvido siempre. Bueno, hay que hacer el esfuerzo por ir con esa intención. ¿Y cuántas veces puedo ir al templo para ganar la indulgencia? El Papa ha dicho que a lo largo de todo este año se concederá la indulgencia. Quiere decir que si yo fui ayer, puedo ir nuevamente hoy. Bueno, si uno piensa que la indulgencia perdona eso que el sacramento de la confesión no sacó de mí, ¿verdad? Me perdonó ese pecado mortal, pero ese reato, ese resquicio que queda allí, que tiene que ver con lo que yo debo terminar de purificar, no lo ha hecho y lo hace con la primera indulgencia. Se supone que la segunda, la tercera o la cuarta tal vez no sean necesarias, pero lo que sí es necesario tal vez es ofrecerlas por los difuntos, es decir, por aquellos que están purificándose allí en el purgatorio. Que Dios te bendiga. Espero que esto tal vez te ayude en este año santo, en este año jubilar. ¿Cuál es el origen? ¿Qué tiene que ver el pueblo de Israel con las indulgencias? Y cómo comprender que son expresión que se vuelve experiencia en nosotros de un amor sobreabundante. Es decir, que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la Iglesia como madre abre los tesoros de la Pascua de Cristo para que podamos recibir ya el perdón recibido en el sacramento de la reconciliación de ese pecado mortal, que ahora esa otra realidad que está vinculada con lo que debemos purificar, también recibamos ese perdón. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide.